Franz Kafka fue un genio. Un visionario capaz de poner en palabras lo que millones sienten, pero nadie sabe nombrar. Y sin embargo, pidió que toda su obra fuera destruida. Todo. Cada cuento, cada novela, cada página que alguna vez lo sostuvo durante las madrugadas de angustia. Le suplicó a su mejor amigo, Max Brod, que lo quemara todo después de su muerte. Kafka murió creyendo que sus palabras no valían nada, que sus historias eran fallidas, que su talento era un castigo, y por eso pidió desaparecer. Pero su amigo le desobedeció. Gracias a esa traición, hoy podemos vernos en Gregorio Samsa, ese hombre que una mañana despierta convertido en un insecto. Hoy entendemos el sinsentido de nuestras propias vidas al leer El Proceso, donde un hombre es detenido sin saber por qué. Hoy llamamos kafkiano a todo aquello que nos hace sentir insignificantes frente a un sistema inmenso, incomprensible e inhumano. Kafka lo vio antes que nadie, pero murió creyendo que había fracasado. Entonces, ¿cómo puede ser que un genio tan lúcido despreciara tanto su propio talento? ¿Cómo alguien que logró describir el alma humana con una precisión quirúrgica quiso ver arder sus palabras hasta el olvido? La respuesta no está solo en sus libros. La respuesta está en su vida. Una vida marcada por la culpa, por la vergüenza, por un padre que lo devoró desde dentro. Una existencia encerrada en una oficina gris, atrapado entre papeles, formularios, normas absurdas, relojes sin alma y una enfermedad que le comía los pulmones y el alma. Kafka no escribía para ser leído. Kafka escribía para no morir. Y cada vez que lo hacía, sangraba. Sangraba con tinta negra sobre hojas blancas. Cada palabra era una confesión que lo desgarraba por dentro. Para él escribir no era un talento, era una adicción. Una necesidad oscura, una compulsión destructiva. Y como toda adicción venía acompañada de culpa, de ansiedad, de esa vocecita que te susurra al oído, no eres suficiente. ¿Y si el talento fuera eso? Una herida abierta que nunca cicatriza, una especie de don maldito que obliga a quien lo posee a entregarse por completo, aun sabiendo que nadie lo va a entender. Franz Kafka vivió así, escribió así, y murió, sin saber que su dolor se convertiría en faro para millones. Y es aquí donde te pregunto a ti, espectador, ¿cuántas ideas has enterrado por miedo? ¿Cuántas veces has pensado que tu obra no vale nada? ¿Cuántos libros no has escrito? ¿Cuántos vídeos no has grabado? ¿Cuántos cuadros no has pintado? ¿Cuántas canciones has dejado morir antes de nacer? Kafka también creyó que sus palabras eran inútiles, y sin embargo, cambiaron el mundo. Tal vez, solo tal vez. El talento no brilla como una estrella. Tal vez el talento duele. Tal vez no se trata de tenerlo, sino de soportarlo. Y pocos supieron cargar con esa cruz, como Franz Kafka. Este no es un vídeo solo sobre un escritor. Es un viaje al corazón de una mente brillante y torturada. Una exploración del precio del talento, del peso de la sensibilidad, del monstruo que habita dentro de quienes sienten demasiado. Prepárate para mirar de frente la angustia, el absurdo, la culpa y también la belleza oculta de crear, aunque duela. Porque este es el legado de Kafka, demostrar que incluso lo más roto puede tener sentido. Suscríbete si alguna vez has sentido que tu talento no es suficiente. Este vídeo es para ti. Franz Kafka nació en Praga, 1883. Fue el hijo mayor de una familia judía de clase media alta, y desde pequeño cargó con una maldición que lo acompañaría hasta la muerte. Su padre, Hermann Kafka. Un comerciante exitoso, imponente, autoritario, el tipo de hombre que se abre paso en el mundo a gritos y empujones. Kafka, en cambio, era delgado, enfermizo, sensible, un niño que temblaba al levantar la voz. Desde pequeño, su existencia fue una decepción para su padre. No era lo bastante fuerte, no era lo bastante ambicioso, no era lo bastante hombre. Y es que la herida más profunda de Kafka no está en sus novelas, sino en una carta.
Una carta que nunca envió. Me preguntaste hace poco por qué afirmo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe qué contestarte. En parte justamente por ese miedo. La carta al padre no es solo un testimonio. Es un grito contenido. Una confesión de 45 páginas donde Kafka expone con crudeza el origen de su dolor, la causa de su inseguridad, de su necesidad de esconderse, de su rechazo hacia sí mismo. Hermann Kafka no solo le exigía, lo aplastaba. Cada palabra suya era una sentencia de inferioridad, y esa sombra paternal se volvió un espectro constante en su obra. El padre que condena al hijo sin razón. La figura autoritaria que controla sin lógica. El sistema que te juzga incluso antes de saber quién eres. Kafka no creía ser suficiente, y lo peor es que llegó a convencerse de que su padre tenía razón. Aunque soñaba con la literatura, Kafka fue empujado por su padre a estudiar Derecho, y como un engranaje más del sistema, entró en el mundo laboral. Tribunales, oficinas, seguros, pasaba el día archivando papeles, leyendo informes, firmando documentos que no significaban nada. Kafka odiaba cada segundo de esa vida, pero sabía que era el precio para sobrevivir. Su existencia se dividía en dos. El Kafka de día, obediente, gris, correcto. El Kafka de noche, solitario, febril, desesperado por escribir. No dormía bien, no comía bien, y su salud mental se desmoronaba poco a poco. Tenía insomnio, ataques de ansiedad, hipocondría, y aún así seguía escribiendo. Pero escribir no era un placer, era un suplicio. Cada página era un espejo roto donde se veía tal como se sentía. Incompleto, inútil, ridículo. Todo cuanto soy o no soy gira en torno a la literatura. Si alguna vez lo abandono, dejaré de vivir. Kafka escribía con urgencia, como si necesitara vaciarse para seguir existiendo. Pero luego, al releerse, se odiaba, sentía vergüenza, creía que sus textos eran basura. Y aquí aparece el gran dilema kafkiano. ¿Qué pasa cuando tu mayor talento es también tu mayor fuente de angustia? Sus textos no nacen de la imaginación, nacen de la herida. La Metamorfosis, su obra más célebre, comienza con una escena absurda. Un hombre, Gregorio Samsa, despierta convertido en un insecto. Y aún así, lo que más le preocupa es llegar tarde al trabajo. Este inicio aparentemente ridículo encierra toda la filosofía de Kafka. La deshumanización ya estaba antes de la transformación. Ya éramos insectos, solo que ahora podemos vernos desde fuera. Gregorio Samsa es Kafka, un hijo aplastado por su padre, un hombre que mantiene a su familia, pero al que no se le permite ser él mismo. Una criatura alienada, sin identidad, que se convierte en monstruo, simplemente por no cumplir con lo que se espera de él. Y lo más doloroso, cuando ya no puede sostener a su familia, ésta lo rechaza, lo esconde, lo ignora, hasta que finalmente muere, y todos suspiran de alivio. No hay redención, solo indiferencia. Kafka no escribe para salvar a sus personajes, escribe para mostrar su condena, y aún así, esos personajes se parecen demasiado a nosotros. Kafka fue uno de los primeros escritores en mostrar al verdadero villano del siglo XX, el sistema burocrático. En El proceso, el protagonista, Joseph, es arrestado sin motivo. Nadie le explica por qué. No hay juicio, no hay justicia, solo procedimientos. El sistema es una máquina sin alma, y tú eres un número, una ficha más, un expediente más. Lo kafkiano no es solo lo absurdo, es lo absurdo disfrazado de normalidad. Es la sensación de que todo está mal, pero no puedes señalar qué. Es la angustia de ser invisible, reemplazable, intrascendente. Kafka vivió en ese mundo antes que nadie. Un mundo de trámites sin sentido, de empleos vacíos, de vidas postergadas. Y tuvo el valor de escribirlo. Aquí está el corazón del conflicto. Kafka tenía un talento descomunal, pero no lo creía, y por eso pidió que lo destruyeran. No quería fama, no quería gloria, solo quería descansar del tormento. Creía que el arte debía doler,
que escribir era abrirse el pecho, y que si no servía para romper algo dentro del lector, no servía de nada. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Kafka no escribió para ser amado, escribió para sobrevivir, y aún así, su legado cambió el mundo. Hoy seguimos atrapados en sistemas absurdos. Nos seguimos preguntando quiénes somos más allá del trabajo. Seguimos sintiendo que no valemos lo suficiente, aunque tengamos talento. Kafka sigue vivo, no como un autor, sino como un espejo. Uno oscuro, deformado, pero honesto. Un espejo donde todos en algún momento nos hemos visto. Kafka murió sin saber que sus palabras cambiarían el mundo. Murió convencido de que su voz no era digna, que sus ideas no eran lo suficientemente buenas, que su obra era una carga, no un legado. Pidió desaparecer. Y sin embargo hoy está más presente que nunca, porque Kafka no fue un autor, fue un espejo, uno incómodo, brutal y necesario. Nos mostró que lo absurdo no vive solo en los sueños, vive en la rutina, que el verdadero monstruo no siempre es externo, a veces es uno mismo, y que el mayor juicio no lo dicta un tribunal, sino la propia conciencia. ¿Qué es el talento si no te crees merecedor de usarlo? ¿Qué es el arte cuando quien lo crea lo hace con vergüenza, con miedo, con odio hacia sí mismo? Kafka es el símbolo de todos los que alguna vez escondieron lo que eran, de los que se sintieron extraños, deformes, inadecuados, de los que crecieron bajo la sombra de una voz que les dijo: no eres suficiente. Y sin embargo, Kafka también es la prueba de que incluso desde la más profunda oscuridad se puede iluminar a otros. Max Brod, su amigo, lo desobedeció, no por traición, sino por fe. Fe en que esas páginas que Kafka quiso quemar eran necesarias. Fe en que el talento, incluso el que duele, debe ser compartido. ¿Y tú? ¿Vas a quemarte también? Tal vez tú también sientes que lo que haces no vale la pena. Tal vez te cuesta llamarte artista, creador, escritor, músico, filósofo. Tal vez crees que nadie va a entender tu dolor, tu visión, tus ideas. Pero si Kafka nos dejó algo, es esto. No hace falta que todos te entiendan. Basta con que uno lo haga. Una sola persona puede encontrar consuelo, sentido o fuerza en tus palabras. Y eso ya es suficiente. No sabrás nunca el verdadero impacto que puedes generar. Porque el talento no se mide por los aplausos que recibe, sino por las puertas internas que abre, aunque sea en silencio. La genialidad no siempre se ve brillante. A veces duele, a veces se esconde, a veces sangra y muchas veces quiere desaparecer. Pero si el dolor puede transformarse en arte, si la angustia puede volverse palabra, entonces hay esperanza. Kafka no creyó en sí mismo, pero tú puedes hacerlo. No dejes que tu voz se pierda. No entierres tus ideas. No vivas con miedo a mostrarte. Publica ese libro. Empieza ese proyecto. Pinta ese cuadro. Graba ese vídeo. Dilo, aunque tiemble la voz. Hazlo, aunque no estés seguro. Porque el mundo necesita más verdad, aunque sea incómoda. Kafka quiso quemar sus obras, pero tú aún estás a tiempo de salvar las tuyas. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros. Franz Kafka. Si alguna vez has sentido que tu talento no vale la pena, este vídeo es para ti. Suscríbete para seguir explorando el alma humana a través de la filosofía, la literatura y la existencia. Porque aquí no se juzga el dolor, se transforma.